Tienes personajes vivos, autónomos, que sufren verdaderamente sus experiencias, que recuerdan y hacen recuento de cómo se van sintiendo, de qué están experimentando y cómo lo están verdaderamente viviendo. Y esos personajes los atraviesas con una temática reconocible, universal, identificable. Y esto lo cuentas con un estilo donde las atmósferas, los lugares, las cosas que rodean a tus personajes reflejan sus emociones, sus sentimientos, y además terminas esta historia con un final sutil, con un final único, diferente y abierto. Puede ser que tengas entre manos un cuento muy digno, un cuento admirable, un cuento que debe reconocerse. Pero si además de todo esto te llamas Anton Chejov y a tu cuento le pones como título La Dama del Perrito, entonces estamos hablando de que publicarás, de que habrás escrito uno de los mejores cuentos de toda la historia. Hola, ¿qué tal? Estás viendo Más o Menos Literatura y por fin en este canal vamos a tener una videoreseña, un comentario sobre Chejov. Y precisamente entramos por la puerta más adecuada de su literatura, La Dama del Perrito, su cuento más famoso, su cuento más valorado, el cuento que prácticamente puso a Chejov en el Olimpo de los escritores, escritoras de cuentos. Desde que salió en 1899 en una revista llamada Pensamiento Ruso, a partir de ahí no ha dejado de aparecer una y otra vez en las listas de los mejores cuentos de toda la historia, y en muchísimas ocasiones también lo ponen como el número uno, como el mejor relato, como el mejor cuento de toda la historia, de toda la literatura universal. Y es interesante considerar cómo ha llegado tan lejos la valorización, la escuela, la propuesta, todo lo que conlleva este cuento. Es interesante ver cómo ha avanzado tanto y se mantiene cuando trabaja con elementos que se pueden ver como básicos, porque son los que dije ya en la introducción de este video, en el saludo. Esos son personajes autónomos, vivos, que se ve que están ahí viviendo su experiencia, sus placeres, sus sufrimientos. También que tienen una temática que, ya lo digo, es la temática del amor con sus complicaciones, con esas variaciones que son los amoríos, con el amor oculto, con esa manera de misterio de los enamoramientos fortuitos, bandidos, con un estilo que conjuga todas las cosas, los lugares, las maneras alrededor de los personajes para reflejar sus sentimientos, sus emociones, toda la travesía que están viviendo. Y con un final que marca también tendencia, con un final que antes pues más o menos se podía encontrar, que más o menos se podía sugerir que había obras con este final de este estilo, pero que no es hasta este cuento, por lo menos en la literatura occidental, que hay un punto de final abierto, que se compromete a no cerrar la historia, sino que más bien dejártela para que tú la complementes, para que tú la termines, para que tú la sigas gozando en tu cabeza, en tu corazón, en tu cuerpo. Pero ¿qué cuenta La Dama del Perrito? Para empezar hay que decir que también, muy curiosamente, este cuento está dividido en 4 partes. La primera se podría llamar la parte del encuentro, del avistamiento, del reconocimiento por primera vez. La segunda es una especie de luna de miel en esas vacaciones que comparten los protagonistas por accidente, de manera fortuita, como bandidos. La tercera parte es la despedida para volverse a buscar. Y la última, la cuarta parte, es el momento en el cual apenas empezará todo y sin embargo es el final de esta historia. Todo comienza con la referencia de que en el puerto, de que en Yalta, de que en esa parte de Crimea hay una nueva persona. Esa nueva persona es la Dama del Perrito. ¿Quién estará interesado? ¿Quién la reconocerá? ¿Quién la verá por primera vez? ¿Quién se terminará enamorando de ella? Pues nuestro protagonista. Nuestro protagonista, que por otro lado no conecta con su familia, que por otro lado ya no tiene cómo relacionarse bien
amablemente, auténticamente con su esposa, y que también descubrimos muy prontamente que es un funcionario público fiel a la costumbre de muchos de los cuentos, de los relatos, de las novelas, de literatura rusa antes de que se fundara la Unión Soviética. Incluimos ahí autores como Chejov, precisamente, Dostoyevsky, Tolstoy, etcétera, etcétera. Y este funcionario ve en esta primera parte a la dama del perrito y con excusas, con improvisaciones, se acerca a ella y sucede la chispa que ninguno de los dos traía, pero que en el contacto, en la convivencia, en un café, con el perrito, con excusas, con improvisaciones, una y otra vez en ese primer encuentro, avivan, surge, se eleva esta química, este momento sublime, este momento inesperado. Y esta primera parte entonces se consolida como el avistamiento, el primer encuentro, el relacionarse de los protagonistas. Y muy prontamente la segunda parte llega, y es que parece que las semanas que han vivido, las semanas que han compartido, es una luna de miel en medio de Yalta. Una luna de miel improvisada, una luna de miel que nadie planeó, una luna de miel que también empieza a ser un poco de agua porque hay culpas, hay resentimientos, hay ganas de no pensar en el futuro ni tampoco de pensar en lo que está fuera de ese puerto, en su familia, en su reciente marido que descubrimos, de la protagonista. Todas esas cosas quieren evitarse, todas esas cosas sin embargo están ahí atrás, empujándolos, molestándolos, haciéndolos sentir incómodos y al mismo tiempo aventureros. Y esta luna de miel de improvista que salió como una chispa en medio de la nieve de los protagonistas, irá cayendo por su propio peso, apagándose, perdiendo oxígeno, porque ambos tienen que volver a casa. El protagonista con su esposa, con sus hijos, a reportarse en el trabajo en su ciudad de origen, en Moscú, y ella en otra ciudad, ella en su propio destino, hasta ahora comprendido, con este reciente marido que ya nos va diciendo, nos va sugiriendo ella misma, que como que no lo respeta, como que no embonan, como que lo ve como un bicho raro, como que lo ve como un lacayo, como alguien que no tiene respeto alguno, que no merece admiración, que no cosecha ningún tipo de éxito social en el mundo. Y aunque la luna de miel en medio de esta nieve ha sido de lo mejor que han experimentado en su vida, vuelven a casa. Y en Moscú el protagonista, en la tercera parte, lo vemos gris, lo vemos ya sin agarrarle sabor ni siquiera a la comida, que era lo que más disfrutaba, era de buen diente, y no disfruta nada de eso y no puede contar su experiencia, ni con sus hijos, ni mucho menos con su esposa, ni con los compañeros del trabajo, ni con los que haga negocios. Y cuando lo intenta, en una ocasión lo intenta, compartir que conoció una chica, conoció una mujer que no le sale de la cabeza, que la tiene bien metida en el cuerpo, en el corazón, en el pecho, su interlocutor lo manda por un tubo, sigue hablando de otra cosa, sigue hablando de comida, de otro día. Y las consecuencias de sentirse así, de tener todo ese mar oculto por dentro, incomunicable, y por fuera un desierto de sentimientos, de falta de conexión, lo llevarán al límite al protagonista y decidirá finalmente en esta tercera parte lanzarse al viaje, ir hasta la ciudad de la protagonista para volverla a encontrar, para que haya ese momento otra vez de comunión como ya no lo ha tenido en ninguna otra parte, con ninguna otra persona, bajo ningún otro motivo. Y se lanza, busca excusas, monta lo que tiene que hacer y llega hasta esa ciudad y va preguntando por ella y da con su casa. Y afuera piensa, quizás es muy atrevido, no tengo excusa, ¿cómo podría presentarme a su puerta? Sin embargo se acerca y el perro, ese perro que fue el primer momento de encuentro entre ella y él, lo reconoce. Hay que decir que el perro ni lo ama ni lo desprecia. Digamos que lo huele, lo olfatea y por lo tanto lo reconoce, ni más ni menos. Y como no puede presentarse directamente a la puerta, tocar el timbre, agitarse, hacer muecas, meterse a la casa de ella, sería muy raro, estaría muy tonto, no podría sostener
ese tipo de intromisión en su vida. Investiga cuál será el siguiente evento donde muchos que son personas de bien coincidirán, visitarán, estarán disfrutando este espectáculo. Y le dicen en el hotel donde se está quedando que es una presentación de teatro con música, con baile, con las cosas más extravagantes, buenas, que llegarán a esta ciudad, a este momento, a esta historia. Planea y llega también a este evento. Aquí Chekhov nos pone en tensión una vez más, porque llegan personas al teatro a ver, a disfrutar, y en ningún momento está llegando la protagonista. Hasta el final, justo antes de que cierren las puertas, casi, antes de que ya no quepa ninguna otra alma en ese espacio, llega ella, pero llega acompañada, por supuesto, por su esposo. La oportunidad está cada vez más cerca del reencuentro, pero no puede llegar enfrente de ella así como si nada. Llega entonces el intermedio de la obra, del espectáculo que están montando en el escenario, y su esposo de ella sale a fumar. Ahí es cuando nuestro protagonista aprovecha la oportunidad, se acerca, y es tan de golpe como ella lo descubre, que se queda boquiabierta, que no puede articular palabra y huye como hacia el baño, hacia el pasillo del baño. Y aquí llegamos a la imagen que está en la ilustración precisamente del libro, en ese pasillo del teatro donde se vuelven a besar de manera desesperada, torpe, que muy probablemente si alguien los veía, quien fuera que sea, podrían estar prácticamente ya arruinados de un momento a otro. Y sin embargo lo hacen, sin embargo se están besando, como en esta ilustración de la portada de esta mismísima edición del Fondo de Cultura. En la descripción de este video te dejo el link para que consigas este libro en un precio económico, menos de $1, 12 pesos mexicanos. Pero sigamos con esta reseña, con esos comentarios. En ese momento cúspide de la tercera parte, lo que ella le promete es: vete de aquí, porque yo voy a alcanzarte en Moscú para estar juntos. Y así llegamos a la cuarta parte de este cuento, a la parte donde ella empieza a hacer visitas a Moscú, porque sí va a Moscú con la excusa de que necesita tratamiento médico o opiniones clínicas que solo están en esa otra ciudad. Y se visita una y otra vez ella al protagonista. Y aquí Chekhov es donde juega su mayor magia. Aquí Chekhov nos va construyendo durante todo el cuento lo que aquí va a culminar, y queremos que sea un clímax, que haya una explosión, que haya un momento en el cual triunfen o fracasen totalmente, que se vea que esta pareja es o imposible o totalmente una maravilla. Y Chekhov, con una decisión moderna, muy sabia, muy arriesgada y al mismo tiempo propositiva como ninguna otra, hace decir al narrador de esta historia las siguientes palabras, que son: y parecían estar cerca de una solución, como si solo hubiera que esperar un poco para empezar una vida nueva y magnífica, pero ambos entendían que aún faltaba mucho para eso, y que la parte más complicada y difícil apenas empezaba. Es decir, es un final abierto. Te está diciendo claramente la narración que van a intentarlo todo, y que lo que estábamos viendo apenas era el aperitivo, apenas era lo primero que estaban poniendo en juego, y que no necesita este cuento mostrarte todas las peripecias de mostrarse en sociedad o de abandonarse finalmente, porque podría ser también otra solución, o de seguir jugando a las escondidas. Este cuento tiene esta gracia del final abierto que muchas veces no se entiende, que muchas veces es: a mí me hubiera gustado que se resolviera, que fracasaran, que hubiera o algo totalmente consolidado, que se casaran, ¿no? Algo así por el estilo, que se divorciaran y se casaran entre ellos y punto final y vivieron felices para siempre. Pero no es así. En La Dama del Perrito no es así, y es lo que culmina finalmente sin culminar. Es totalmente climático y anticlimático. Es esas cosas de cuentos modernos precisamente que nos tocan, que son de nuestros tiempos, a pesar de tener más de 100 años de haber sido publicado,
que es ambiguo, pero que todo lo demás está tan bien armado con esos 4 elementos que ya dijimos, personajes vivos, entrañables, una temática universal, el amor, los amoríos, lo oculto de todo eso, el misterio, los juegos que hay, una atmósfera donde todo se refleja dentro de todo, de los sentimientos, de las cosas que transmiten, de cómo hasta una sandía significa algo que están sintiendo los protagonistas, y al final lo corona todo sin ni siquiera tener la necesidad de poner la corona en esta historia, solo insinuándotela, solo señalándote que algo va para eso, pero puede ser el fracaso más grande del mundo o la alegría más abierta al público de toda la historia. Es con esto que muy a grandes rasgos Chejov con La Dama del Perrito se vuelve un maestro de la cuentística y La Dama del Perrito llega directamente al Olimpo, al cielo total de los cuentos, de los relatos, de la literatura universal en el mundo. Y esto es más o menos literatura. Si te gustan las lecturas, los libros, la historia, la filosofía, este tipo de obras maestras como este cuento, por ejemplo, no dudes en suscribirte, compartir este video y dejar algún comentario propositivo donde haya diálogo y a seguir leyendo. Nos vemos en una muy próxima ocasión. Bye.